¿Qué tal amigos? Los saluda José Luis Jara en este plan de establecer diálogos con la comunidad y el diálogo que hoy vamos a establecer va a ser con el maestro Efrén Pérez Segura. Héctor Segura, Héctor, perdón, ya me estoy confundiendo con por el geólogo, otro distinguido físico, ¿es? geólogo. Geólogo. Ajá. Pero no, estamos con el economista, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora. Pero antes de entrar en materia, permítame invitarles a que se sumen a este canal de YouTube y de Facebook, donde estamos estableciendo estos diálogos con el fin de llevar información y el contexto de la realidad en la que se da determinada información. Denle el me gusta, comenten, suscríbanse, por favor, a las páginas de YouTube de un servidor, José Luis Jara, en la página de Facebook, para apoyar este plan de diálogos urgentes. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Maestro, muchísimas gracias primero que nada por aceptar la entrevista. Pues entremos, maestro, porque hay una especie de... Se hablan muchas cosas en las redes sociales sobre la situación económica en el Estado, en el país, y se atreven hasta a decir que estamos en dictaduras y cosas así, muchas fake news, pero yo quisiera el punto de vista de usted como maestro e investigador en economía sobre el estado actual de la economía en México y pues obviamente en nuestro estado en Sonora. Perfecto. Muy bien, gracias, José Luis. Un honor estar contigo y sobre todo que me des la oportunidad de expresarme por este medio, por tu programa. Y bueno, la situación que guarda la economía nacional respecto a la economía estatal, no podemos desligar de que Sonora forma parte de una realidad económico, político, social, que es la realidad de los Estados Unidos mexicanos. Y Sonora pertenece a un país y no escapa, por lo tanto, a las características que reviste la economía nacional, una economía que en este momento muestra un panorama sombrío en términos del crecimiento económico que se espera para este año. Ujú. Eh, los pronósticos de crecimiento de la economía nacional son en ese sentido no son muy halagadores, producto de precisamente la situación económica actual que priva también a nivel mundial nos está afectando, ¿no? En ese sentido, se espera que la economía nacional, según los pronósticos que el propio gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y hasta cierto punto también por el Banco de México, se esperaba para este año un crecimiento arriba del 1.5%, del 1.5, 1.6%. Eh, ha transcurrido aproximadamente ya un semestre y los pronósticos respecto al comportamiento de la economía mexicana han cambiado. Para nuestra, vamos a decir, para nuestra desgracia, los pronósticos no son de un crecimiento en 1.5%, que de por sí ya es bajo, sino que ahora lo bajan mucho más. Tanto instituciones académicas como instituciones financieras, todas coinciden en que el ritmo de crecimiento de la economía mexicana viene a la baja, ¿no? Es decir, se esperarían crecimientos del 0.1% al 0.3% de crecimiento de la economía nacional, que está ya muy lejos de este 1.5% esperado. Incluso el Banco de México ha bajado también lo que esperaba de crecimiento de la actividad económica en México al 0.6%. En ese sentido, por eso decimos el panorama es sombrío. Es decir, una economía que muestra una tendencia a frenarse, a estancarse, con niveles de producción bajos respecto a lo que se requiere para generar un crecimiento sostenido. En ese sentido, estamos apuntalando a una economía, insisto, que tiende a frenarse, tiende a estancarse. Profesor, en ese contexto, ¿qué sectores son los que se están o se verían más afectados por ese estancamiento? O bien si pudiéramos también, además, identificar pues, los sectores que han tenido mayor crecimiento y cuáles se han quedado en rezago. En términos de la composición, hablemos de tres sectores: el agropecuario, el manufacturero o secundario también como se le conoce, y el sector de servicios o sector terciario, que son los que apuntaron el comportamiento tanto de la economía nacional como de las economías estatales en este país.
Lo que tenemos en los últimos 2, 3 años es de que un sector que tiende a estancarse de manera preocupante es el sector fundamentalmente agropecuario, sobre todo la agricultura mexicana. Y eso, por lo tanto, se refleja en la incapacidad que tiene para producir los principales satisfactores del país. Las importaciones de los bienes básicos que requiere la población para su subsistencia, para su alimentación, están creciendo en términos de las importaciones. Estamos viviendo fundamentalmente la producción agrícola y agropecuaria en general externa. Es decir, estamos recurriendo para satisfacer nuestras necesidades de alimentación a las importaciones. ¿De Estados Unidos viene o de qué países? Fundamentalmente nuestras importaciones, nuestro principal proveedor viene siendo los Estados Unidos, Y ¿no? en ese sentido, pues ya eso se ubica en un contexto de un gobierno que ahorita está tomando unas medidas que están impactando. Tiene implicaciones porque esas importaciones que hacemos de alimentos requieren para su pago de dólares, ¿no? Ujú. Tenemos que pagar con moneda extranjera. Y si una política de proteccionismo apuntalada fundamentalmente por parte de los Estados Unidos con la intención de reducir eh, ese exceso de importaciones que tiene con respecto a México, es decir, México tiene un superávit, exportamos más de lo que importamos a Estados Unidos, para Estados Unidos importa más de lo que exporta, sería, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaría? Que si se trata de reducir este superávit, que es lo que pretende la política arancelaria, disminuir los superávits que tiene México con respecto a Estados Unidos, pues eso pone, por lo tanto, en tela de nuestra capacidad de pago, ¿no? No es para alarmarnos, pero sí implicaría recibir menos dólares para comprar estos satisfactores. Si no hay un cambio estructural que apuntale a revitalizar ese sector agropecuario, cada vez será más difícil para el gobierno en turno o para cualquier gobierno satisfacer los requerimientos de alimentos que requiere la población, ¿no? Un sector que apuntala el comportamiento también de la economía nacional es fundamentalmente el sector donde concentramos el grueso de la actividad productiva, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que sería el sector manufacturero. Las manufacturas o sector secundario son el sector por excelencia puntual en la dinámica de la economía nacional. Pero eso también muestra ya también ciertas dificultades, también porque, uno, porque depende para su desarrollo de insumos del exterior y además uno de sus principales mercados, las exportaciones manufactureras líderes, tienen como principal mercado también al de Estados Unidos, que con la política arancelaria también nos pone en una situación, sobre todo con este arancel para el aluminio y para el acero, para nuestro principal producto de exportación, que es el sector automotriz, va a tener implicaciones tremendas, ¿no? Puesto que hay un porcentaje muy importante en la producción de automóviles que requiere como insumo fundamental acero y aluminio, pues que va a incrementar y por lo tanto el valor de nuestras exportaciones en el país receptor, que en este caso sería Estados Unidos, las encarecerá la aplicación de un arancel y eso por lo tanto mediano o largo plazo, si esto no llegara a cambiar, ya se apuntará algo en el corto plazo, pero sobre todo los estragos los estaremos viendo en el mediano o largo plazo. Es decir, nuestras exportaciones tenderían a una baja, ¿no? Porque se buscarían, o las armadoras dicen, o nos ubicamos a producir en los propios Estados Unidos, o bien, en virtud del arancel, las exportaciones de automóviles de México a Estados Unidos tenderían a caer. Entonces también el sector manufacturero, por esta política de aranceles, también está en un momento de incertidumbre, ¿no? En cuanto nos quedamos, dirán las armadoras, dirán los principales sectores y productores exportadores, nos quedamos o nos ubicamos la producción en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por las presiones que a los connacionales hace Trump, o producen allá o producen aquí, ¿no? Si producen allá, ya saben, el arancel, producen aquí, las condiciones dadas con una política también fiscal que los va a favorecer para desarrollar su producción, que esa es la intención. Entonces generan incentivos también para los productores para que reubiquen su producción del escenario nacional o del mercado nacional mexicano al mercado estadounidense. Profe, en ese sentido, por ejemplo, el contexto que se da, quién sabe qué tanto dure o si dura Donald Trump en la presidencia, pero sería otro elemento, no sé. Pero
tomando en cuenta ese contexto que nos acaba de plantear, pues aquí en lo local o en lo nacional, se han definido algunas políticas públicas económicas. De hecho, en estos días se celebra mesas, consultas para elaborar políticas de desarrollo, políticas económicas, y allí cómo pudiéramos evaluar las políticas, los planes de crecimiento para Sonora, las estrategias de desarrollo económico para la región. Muy interesante tu pregunta y tendrá que ver, para una respuesta, tendremos que también poner en la mesa qué pasa con la actividad económica en el Estado. Porque nada hablamos de lo nacional, ¿no? Ah, bueno, perdón, Pero entonces, lo del Estado nos olvidamos bueno, y en ese sentido, pues es preocupante también lo que está pasando en el Estado. Después de una dinámica de crecimiento que traía la economía sonorense eh, en este sexenio, con el gobernador en turno, una economía sonorense que en el sexenio anterior, en la gobernatura anterior, la economía sonorense mostraba una incapacidad a crecer. En el sexenio actual del gobierno en turno, del gobierno estatal, se muestra una recuperación de la economía sonorense y sobre todo destaca ese crecimiento después de una caída del menos 6.6% que provocó la etapa del COVID 2020. En 2021 empieza a reanimarse la economía estatal y sobre todo destaca la tasa de crecimiento que tuvimos en el año de 2023, con un 4.3% de crecimiento económico que tenía años en el sexenio anterior. Este crecimiento no se vio. Es más, fue raquítico el crecimiento en el sexenio anterior, en el periodo que está antes del gobernador actual Durazo, con la gobernadora Pavlovich, una economía que tendió a caer, a estancarse, se levanta, pero a partir de 2024 la preocupación empieza a manifestarse de manera preocupante. Este ritmo de crecimiento empieza a desacelerarse también el ritmo de actividad económica en el Estado. A tal grado de que en los 2 últimos trimestres, con las estadísticas que publica el INEGI, nos dice el índice de actividad económico estatal para Sonora en el tercer trimestre de 2023 y en el cuarto trimestre de 2024 muestra una tendencia a decrecer. Es decir, la economía estatal, la actividad económica estatal tiende a decrecer en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre de 2024. Y ese ritmo de actividad económica que traíamos que garantizaba crecimientos arriba del 4%, como fue el caso del año 2023, el freno, el impacto que tiene el comportamiento en los últimos trimestres de la economía estatal sonorense, hace que en el 2024 el ritmo de actividad económica se establezca en el 0.9%. eso significa una caída grande. Sí, Ahora, las comparado causas, con maestro. ese 4.3 y llevarla a este 0.9%, habla por lo tanto de un problema, ¿no? Ajá. Que la actividad económica estatal tiende a frenarse, tiende a caer. No tenemos estadísticas todavía de qué es lo que ha pasado en los 2 primeros trimestres de este año, ¿no? Pero todo parece vaticinar con los problemas de los aranceles, con el problema de las exportaciones, con el problema de las remesas, con el problema del gusano gobernador, etcétera, ¿no? Que la economía sonorense enfrenta un cuadro externo que tiene implicaciones a nivel interno que pues hacen difícil creer que la reanimación que traía la actividad económica estatal con esas tasas de crecimiento arriba del 3% que vemos en los primeros años de gobierno en los primeros años del actual gobierno, va a ser muy difícil que se alcance. Ya en 2024 dijo, no, a nivel promedio 0.9 de crecimiento, ¿no? Para este año, pues esperaríamos también muy difícil crecer a esos ritmos arriba del 3% que se observaron en los primeros 3 años de gobierno, ¿no? Maestro, desde la presidencia se está impulsando un plan México. Y aquí pues ya se están trabajando a nivel local pues esas mesas de trabajo, ¿no? Le quiero preguntar, ¿cómo ve el plan México para incidir en el desarrollo como se lo plantea la presidenta? El Plan México para mí es un plan que tiene un ingrediente fundamental. Es un plan que trata de decir,
vamos a reanimar, vamos a rescatar a la economía nacional, teniendo como perspectiva de este desarrollo, apuntalar fundamentalmente un patrón de desarrollo regional, impulsar el crecimiento de la economía mexicana a partir del potencial que tienen sus principales regiones. Entonces es un plan que dice, vamos a apuntalar la actividad económica a nivel nacional, desarrollando las vocaciones productivas de cada una de las regiones que constituyen el país. En ese sentido, por lo tanto, se trata de hacer de la actividad regional el elemento, la estrategia fundamental bajo el eslogan de prosperidad compartida, de prosperidad para todos, el elemento fundamental que trata de garantizar la reactivación de la economía nacional, rescatando fundamentalmente a los principales sectores, es decir, definir una economía industrial que diversifique la exportación, eh, aprovechando el potencial productivo de las regiones, pero al mismo tiempo garantizando bienestar y equilibrio sustentable, es decir, atendiendo a los desequilibrios ecológicos del país, ¿no? Entonces, a mí me parece en ese sentido un buen plan, bien apuntalado, bien dirigido, eh, definiendo bajo el cobijo de una política industrial que es la que se carece en los sexenios actuales. Es decir, en este país no hay economía industrial. Por primera vez se definen los elementos de quiénes son los principales sectores, qué regiones, manteniendo los equilibrios ecológicos, es decir, evitar que el calentamiento global siga haciendo estragos a nivel productivo y a nivel incluso también de sanidad del país y de los habitantes del mismo, y de esa manera, por lo tanto, apuntalar el crecimiento económico que exige este país. El Plan México vaticina un crecimiento del 4.5% como condición para que el país logre impulsarse, ¿no? Es decir, garantizar crecimientos que le den impulso al país, que garanticen bienestar y que garanticen este desarrollo económico que a todas luces ya es más que una necesidad, ya es alarmante que nos estemos rezagando cada vez más, ¿no? La condición, que es la condición de cualquier plan. ¿Dónde está el capital requerido, no? Esto lo apuntala el Plan México diciendo, busquemos esas alianzas estratégicas, busquemos este desarrollo donde se haga alianza con el capital tanto privado como con el capital extranjero para apuntalar, por lo tanto, la necesidad de financiamiento de este país, asociando la actividad estatal, generadora de infraestructura, pero apuntalada fundamentalmente con capital, insisto, nacional como extranjero en los sectores que el Plan México ya identificó como los prioritarios para generar este crecimiento del 4.5% que, insisto, más que una necesidad ya es una urgencia para que el país logre entrar en una senda de crecimiento con mayor impacto económico, con mayor impacto productivo y mantener esa estrategia de seguir a las clases más bajas, de seguir apoyándolas. Aquí en Sonora, de una u otra manera, se aterrizan estos planes de energías limpias, de electromovilidad, incluso se está hablando de ello, Uh -huh. el nearshoring. ¿Cómo ve aquí ese panorama? ¿Está creciendo esas? Bueno, ya vimos Bueno, que si la actividad económica estatal trae una tendencia a la baja, eso quiere decir que el plan como tal es bueno, ¿no? Es el baluarte de la estrategia, la movilidad, el desarrollo de energía limpia del Estado, es la estrategia del gobierno en turno, ¿no? A todas luces ajá. avisora de que es por este lado, por generando este tipo de desarrollo, donde se trataría de apuntalar el despegue económico del Estado, eh, orientado fundamentalmente a generar esas energías alternativas, esas energías móviles, bajo un consumo de energías no contaminantes, que garanticen el impulso del Estado y al mismo tiempo estén en alta relación con el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional dice la matriz energética del país radica fundamentalmente en el plan Sonora, ¿no? La estrategia la comanda, la impulsa lo que haga el gobierno en turno en este momento. En ese sentido es visto, ¿no?, como un baluarte de la estrategia precisamente de atender la generación de energías limpias a través del plan Sonora, ¿no? Entonces, dentro de la matriz nacional, el Estado de Sonora, la matriz energética, juega un papel fundamental para el desarrollo de estas energías alternativas, ¿no? Pero ¿qué tenemos? A todas luces, el problema del financiamiento.
¿no? Se está constituyendo en un obstáculo. Se requiere de altos, buenos desembolsos para apuntalar este tipo de desarrollo. Y eso es lo que el Plan México busca, esas alianzas estratégicas con capital extranjero y con capital nacional. Un elemento que llama la atención en base a la pregunta que tú estás planteando es la inversión extranjera directa. Porque estamos diciendo, dada las restricciones financieras que tiene el país, sobre todo porque estamos atados a decir controlar el gasto, que se despegó en el último año, y dadas las presiones de haber una contención fiscal en este momento, no hay recursos para que el Estado se encargue de todas las actividades que requiere el país y el Estado para impulsar el desarrollo económico nacional como el estatal. Y en ese sentido, el Estado, los recursos gubernamentales van a estar destinados a generar condiciones para la infraestructura. Pero el impulso de esos sectores estratégicos del Plan de México descansan fundamentalmente en el apoyo de la inversión extranjera como de la inversión nacional. Y uno de los baluartes precisamente del Plan México es esto que hemos llamado el nearshoring, es decir, la reubicación, ¿no?, de las actividades productivas en México, aprovechando la cercanía con el mercado norteamericano para impulsar vía la inversión directa extranjera las actividades que permitan colocar la producción vía exportaciones en el mercado, sobre todo estadounidense, ¿no? Aprovechando esta política que se está viviendo actualmente de una reubicación de los principales capitales hacia el mercado más cercano, que en este caso para nosotros sería Estados Unidos, aprovechar ese mercado y su potencial de demanda que tiene, y de esa forma, por lo tanto, allegarse de esos recursos y hacer de México y de las empresas que se instalen el elemento que permita reubicarlos, ¿no? Reubicar nuestra producción y incrementar nuestras exportaciones al mercado de los Estados Unidos. Y te decía, destaca el comportamiento que tiene la inversión directa en el Estado, que ha crecido, cuyos montos en la actualidad pues son muy, muy importantes, ¿no? Déjame ver si tengo aquí el dato porque fue importante en función de la pregunta que planteaste, ¿no? Bueno, en este momento no la traigo aquí apuntalada, a ver si la rescato más adelante. Pero lo que tenemos es que la inversión extranjera en Sonora se ha incrementado en forma considerable, ¿no? Y eso, por lo tanto, habla de la importancia que han tenido los proyectos que ha ofrecido el gobierno estatal para la ubicación de la inversión extranjera en el Estado, teniendo montos no vistos con antelación ni en años anteriores, en sexenios anteriores, ¿no? Este sexenio es el que trata de apuntalar esto, pero ¿qué es lo que pasa? No, se requieren todavía de mucho más recursos para lograr este impulso, ¿no? Y eso, de una u otra forma, está frenando los impactos esperados con esta política de rediseño en el Estado, que en base a este plan que se llama Plan Sonora, que tiene como soporte la energía móvil o las energías, no contaminantes, eh, pues el capital extranjero, capital nacional, en cuanto a su magnitud, a la magnitud requerida, todavía pues podemos decir que es insuficiente. Se requiere más capital para apuntalar un proyecto de esta magnitud, ¿no? Y maestro, en ese sentido, por ejemplo, está en riesgo estos planes, Plan México, Plan aquí de Sonora, digamos, van a, un punto fundamental dice que es la inversión extranjera, pero ahorita en el Y contexto, nacional y el estatal. ok, Y nacional, no sí. hay riesgo de que mm, no fracasarle, sino que tenga un desarrollo no esperado, qué sé yo. Más que nada sería eso, ¿no? Que los capitales esperados en cuanto a su magnitud no los alcancemos. Porque pues, hay inversión, la estamos viendo, ¿no? Sobre todo extranjera en el Estado, ¿no? Para Ujú. apuntalar esta estrategia, ¿no? Se ha recibido, hay buen apoyo estatal, pero el elemento fundamental es de que esos apoyos, en cuanto a la magnitud del capital requerido, sean suficientes. Y en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo, si la inversión no tiene las condiciones, ¿no?, que el riesgo, ¿no?, que está detrás como tal
se han, se ha minimizado, pues no va a invertir, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de alta incertidumbre. Los riesgos que se asumen Ujú. vía la inversión son en este momento muy altos. Y eso mientras la inversión en cualquier parte del mundo, este fenómeno es a nivel mundial, las condiciones de incertidumbre no son propias de México. Ajá, A claro. nivel mundial, en cualquier país que tú te ubiques, la incertidumbre ahorita es el elemento que Y, está presente, ¿no? y en ese sentido, profe, disculpe que lo interrumpa, pues hay un contexto muy claro, incluso que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, su guerra comercial contra China. Pero, por ejemplo, ha habido, la otra vez estaba leyendo algo sobre el peso que está creciendo de China en América Latina, ¿no? Se reunió con la CELAC, etcétera, etcétera, creo que con Brasil tiene ya una especie de intercambio respetando sus monedas, es decir, sin utilizar el dólar. China, esas alternativas económicas que representan todos esos países, ¿en qué medida pudieran ser un bastión o una palanca para estar en el movimiento económico del país y también de aquí del Estado? Ese es el problema que estamos viviendo, ¿no? El problema lo que se llaman los problemas geopolíticos, geoeconómicos, también se les denomina así, que son simplemente cómo se diseña la nueva arquitectura de un sistema económico a nivel mundial, es decir, una economía que está que es globalizada, pero que tiene problemas para seguirse expandiendo, ¿no? Y en ese sentido hay una disputa por quién va a comandar, ¿no? Una nueva estrategia que impulse esta economía globalizada, y eso viene, por lo tanto, a establecer confrontaciones en el escenario económico que se expresan fundamentalmente en la política comercial con esta explosión que tenemos ahora de aranceles por todas partes, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí un elemento, la disputa por la hegemonía a nivel internacional. Es China junto con Asia, toda la parte euroasiática asociada con los BRICS, como alternativa para un nuevo modelo de desarrollo, o bien es la alternativa comandada por los Estados Unidos y sus principales mercados, sobre todo el europeo. En fin, entonces hay una disputa por el escenario internacional y además agudizada por conflictos políticos, la guerra Ucrania-Rusia, el conflicto del Medio Oriente, Israel-Palestina, y ahora con lo que está sucediendo el día de ayer, donde hay no un bombardeo de Israel a Irán, o un ataque, perdón, de Israel a Irán, y eso por lo tanto hace que la incertidumbre se empiece a incrementar, ¿no? Y eso afecta tanto al modelo liderado por Estados Unidos como al que se trata de impulsar China, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente apoyándose en Rusia y todo lo que es lo que se llama y toda esa parte oriental que se denomina el área euroasiática comandada por China, la famosa ruta de la seda, que busca un modelo alternativo. Tu pregunta es, ¿cabe México en ese modelo? Ujú. Lo que sabemos que una de la situación que está prevaleciendo, que no debería ser nueva porque esto está denotando el impacto que tiene la dependencia de nuestra economía con respecto al mercado norteamericano, hoy se hace más evidente, ¿no? Estamos altamente subordinados al mercado norteamericano y a las políticas que definen estos gobiernos. Y una de las estrategias para salir de esto sería diversificar nuestra actividad económica con respecto al resto del mundo, no depender nada más del comportamiento y de las expectativas de un solo mercado o de un Ujú. solo país, que en este caso sería Estados Unidos. Tendríamos que diversificarnos. Ujú. Entonces, en ese sentido, se dice, ¿por qué no volteamos a ver, por ejemplo, a los BRICS? ¿Por qué no volteamos a ver un modelo de desarrollo asociado ahora también con una nueva estrategia de desarrollo impulsada por China, por capitales chinos y por Rusia? Y para nosotros, los BRICS, incorporarnos a ese grupo económico, ¿no? Pero difícil, difícil. Ujú. La economía mexicana está muy atada a partir de sus planes con, Sí. con la economía de los Estados Unidos. Yo veo muy difícil ese modelo. Ujú. Oiga, maestro, volviendo al terruño, aquí, a la economía Sonorense. sonorense,
No sé si pudiéramos ver sectores económicos que se están quedando rezagados. Ahorita nos está diciendo la La agricultura. agricultura a nivel estatal es el sector que cuando uno dice, bueno, ¿por qué se estanca la actividad económica en Sonora, ¿no? ¿Por qué el índice de actividad económica estatal ha sido negativo, ha tenido se ha expresado en términos porcentuales negativamente, ¿no? Hay una caída del 0.3% en el tercer trimestre, y el cuarto trimestre el 0.3 y del menos 0.1% en el tercer trimestre. Y esto fundamentalmente se dice, lo apuntala, pero no desde ahora. Esta ha sido una tónica ya Ujú. de varios años y ha sido un elemento que ha estado presente en el sexenio del gobierno en turno, que es precisamente esa pérdida de dinamismo del sector primario del sonorense, ¿no? Ujú. Hay un rezago que se manifiesta a todas luces en la actividad agropecuaria del Estado. Eh, y de la otra, con esas medidas también de respetar el medio ambiente, de contrarrestar el calentamiento global y las altas temperaturas que tienen estragos a nivel productivo como a nivel del bienestar de la población, a nivel nacional como a nivel mundial, el ponerle, por lo tanto, reglamentar la actividad económica en el Estado, sobre todo con la minería, ¿no? La Ujú. minería también viene sufriendo los estragos del calentamiento, de las políticas, por lo tanto, que están implementando. Y en ese sentido también eso genera condiciones de incertidumbre para los mineros en los últimos años, como una garantía para salir, ¿no? Pero ese sector manufacturero también con problemas. Y eso lo vemos sobre todo en el comportamiento de las exportaciones sonorenses, en donde se ve a todas luces cómo el sector manufacturero también ya está sintiendo los estragos, tanto de la política internacional como los problemas estructurales del entorno nacional, ¿no? Y vemos cómo el ritmo de actividad de las exportaciones manufactureras sonorenses tiende también a caer en los últimos trimestres, tanto en el tercer trimestre como en el cuarto trimestre del año pasado, y en el primer trimestre de este año, las exportaciones sonorenses muestran un ritmo de crecimiento a la baja. Eso habla, por lo tanto, ya de los estragos que está teniendo la política que está impulsando a nivel internacional y la aplicación de aranceles, ¿no? Ujú. Entonces, el problema de la economía sonorense también es un problema en este momento que ya nos está poniendo, digamos, con las antenas bien orientadas a ver por dónde vienen los impactos. E insisto, el ritmo de crecimiento de las exportaciones en este momento para la actividad económica en el Estado ya es preocupante, ¿no? Ujú. Te decía, eh, en el tercer trimestre las exportaciones de este año, del año 2024 cayeron en 12 puntos. El comportamiento de las exportaciones en el cuarto trimestre del año pasado con respecto al tercer trimestre del mismo nos dice que las exportaciones cayeron en un 6%. Entonces, insisto, hay problemas en la actividad económica también del Estado. Y si bien es cierto que el sector manufacturero es el sector que mayor peso tiene, pero lo tienen determinados sectores y por lo tanto determinados productos, y este muestra una tendencia a que sus ritmos de producción también estén cayendo. Y sobre todo se reflejan en la capacidad exportadora del Estado. Ujú. Oye, profesor, en el gobierno de la 4T se ha estado promoviendo o se ha estado impulsando una nueva política salarial, ¿no? O sea, están aumentando, pues, como no se había visto, el salario mínimo general, ¿no? Ujú. ¿Y cómo ve con estas políticas? Hablamos de que hay problemas a nivel en el entorno internacional que limitan o que inciden en la capacidad de crecimiento de la economía. Y me hablabas con tu primera pregunta, incluso fue esta, de qué es lo que se hace para contrarrestar estos efectos, ¿no? Si la inversión, no hay inversión ni nacional ni extranjera en los montos requeridos, si el superávit, nuestra actividad exportadora va a tender
con la política arancelaria a empezar a imponerle frenos y vamos a ver nuestros superávits y nos exportar más de lo que colocamos en el exterior con una tendencia a la baja, entonces, ¿qué te queda como elemento para reanimar la actividad económica? El consumo y la inversión nacional. Que crezca el consumo y que crezca la inversión nacional. La inversión nacional vemos que tenemos problemas. Por lo tanto, se trata de apuntalar este ritmo de insuficiente crecimiento que vemos, pero que al fin y al cabo es positivo, así sea, por ínfimo que sea, está apuntalado sobre todo por la capacidad de consumo, por el mercado interno, por el consumo y la inversión nacional. Son los que están son los que están cobijando o los que están fundamentando este crecimiento que por ínfimo que sea es el que estamos viendo, ¿no? Entonces, ese es el resultado de esas políticas del bienestar. En efecto. Becas, pensiones, aumentos El aumento salariales, del salario mínimo, ¿no? el Por salario ejemplo. mínimo, ¿no? Que pues se hablaba de millones. López Obrador decía del 8,5 millones que salieron de la pobreza con él. Ujú. Mm, ¿Esos programas del bienestar con esa situación económica no entrarían en riesgos? Claro, claro que van a entrar en riesgo, ¿no? A medida que se limita la capacidad de crecimiento de la economía, se limita la capacidad que tiene para recabar ingresos y eso, por lo tanto, va a incidir en esos apoyos que le otorga a la población, ¿no? De ahí la preocupación de que esta economía tiene que crecer porque tiene compromisos para esos programas de bienestar, que además son los que, insisto, junto con la inversión nacional, que también poca o mucha, es decir, insuficiente también, es poca en ese sentido en cuanto a su magnitud, pero junto con estos apoyos al consumo, son el baluarte del crecimiento que estamos viendo, ¿no? Son los que están sosteniendo en este momento a la economía nacional. ¿Y cuáles son sus expectativas, maestro, ante ese panorama? De sombrías, ¿no? A nivel nacional como a nivel estatal, ¿no? Eh, y por lo tanto, de ahí el llamado incluso lo vemos, ese tipo de actividades que tú mencionabas, donde se reúnen para decir, pues tenemos una problemática en lo que nosotros compete a nivel sectorial, a nivel de definición de políticas económicas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Las expectativas del gobierno en turno radican en el Plan México. Pero insisto, mientras el Plan México no tenga el apoyo esperado por parte de la inversión extranjera, como por parte de los grupos privados nacionales, va a ser difícil que enfrente, que las expectativas que se esperan, que se reflejan en el plan, se alcancen. Ujú. Difícil, ¿no? Entonces, ese sería el reto, Superarse. superar esa situación. Y si es un reto, además de eso, ¿qué otros retos estructurales hay que se plantean? Bueno, yo insisto, uno de los retos estructurales radican precisamente en esa incapacidad que tiene la economía para crecer y que se expresan sobre todo por esa disminución en la inversión. Si no hay inversión privada, es difícil que la economía saque adelante todos sus problemas estructurales que tiene. De ahí, por lo tanto, que si no se da, y esto retroalimentado por un contexto de incertidumbre a nivel internacional que implica desequilibrios financieros incluso, de incremento en las tasas de interés, de incremento en la deuda nacional, todo eso va a limitar la capacidad de crecimiento de nuestro país. Entonces el problema también es mundial. Ujú. Si no se diseña una nueva arquitectura que responda a los retos que exige el crecimiento, no de la economía mexicana, sino de la economía nacional, va a ser difícil que nosotros superemos esos problemas estructurales. Oye, maestro, ¿ha habido sucesos que nos indican de un problema, ¿no? El suceso este de los derrames tóxicos de un grupo minero, etcétera, etcétera, nos hablan de pues, un modelo económico extractivista, ¿no? La minería o modelos pocos sustentables. Uh-huh. Eh, ¿Representan riesgos esos elementos para el crecimiento? El del- reto que tiene el país y que la presidenta en turno ha puesto en la mesa, insisto, es que el desarrollo de las principales regiones tiene que ser un desarrollo que garantice bienestar y con respecto al medio ambiente. Y en ese sentido, si no hay un cambio en la gestión de los recursos minerales, en su extracción sobre todo,
va a ser muy difícil mantener esa industria, perdón, esa actividad minera de carácter extractivista, de explotación, ¿no? Ujú. Esa política que tenemos va a ser muy difícil que se sostenga, va a ser muy difícil que salga adelante. Tiene que ver, tienen que cambiar las modalidades de extracción de la minería nacional, ¿no? Una minería que siga incidiendo o que tenga secuelas sobre el medio ambiente, va a ser difícil que se apoye. Porque además el equilibrio sustentable no solamente es respetar ciertas reglas para el uso del suelo, es decir, para el desarrollo de la actividad minera, sino también respetar el consumo del agua, Claro. Pues ¿no? maestro, yo agradecido con usted por esta entrevista. Si hay algún elemento que usted quisiera plantear, adelante. Eh, Bueno, en eh, primer lugar, agradecerte y en segundo, decir, bueno, pues sí, la actividad eh, económica del país es muy incierta, está en este campo de incertidumbre, alimentada por esa incertidumbre, pues hace más difícil, hace más incierto el panorama nacional. Pero solamente una voluntad en ese sentido de todos los que constituimos parte de este país, de sus principales sectores y sobre todo una voluntad política, tanto de los trabajadores como de los inversionistas, en apoyo a un plan que tiene bases, que tiene sus ingredientes fundamentales para sacar al país de la situación en la que estamos. Debe ser una situación que debe preocuparnos y que debe impulsarlo, ¿no? Un país que no da garantías a la inversión, es muy difícil que saque adelante sus proyectos. Pero para ello también se requieren de apoyos también a ese proyecto nacional que trae el gobierno en turno, ¿no? Lo que tú le llamas la 4T. Si no tiene este apoyo, difícil, por lo tanto, que logre sacar adelante su proyecto. Sin embargo, no imposible, porque hay otras alternativas y se ha cuidado el gobierno en turno de poner en la mesa es otro tipo de alternativas para sacar adelante el país. Pero si la situación prevalece, eh, márgenes de maniobra sí existen. Hay alternativas. El problema no radica en si estas, sino, no radica en la inexistencia de alternativas, porque estas existen. El problema radica en que el gobierno quiere un país en condiciones donde la certidumbre sea un elemento que le dé, que sea la base, la certidumbre que sea la base de un proyecto, de su plan México, como plan proyectado para sacar al país de la situación en la cual se encuentra. Si la voluntad política por apoyarlo se impone, el país saldrá. Si no, será muy difícil, más no imposible. Alternativas hay y yo creo que la presidenta en turno del país las tiene. En su momento yo creo que nos dirán, la alternativa tiene que ir, por lo tanto, por acá. Es muy difícil voltear a ver otros países, más no imposible, ¿no? Sobre todo si nos condenan a una situación en la cual si mantener el rumbo bajo los elementos que ya tenemos con el país que es nuestro vecino, eh, realmente están clausurados por el presidente en turno, que no da vías para impulsar al país apoyándonos en el tratado comercial y en otro tipo de actividades, pues tenemos que buscar actividades alternativas de desarrollo para el país. Y esas existen, pero ya serían motivo de otra plática y motivo de otro entorno, de otro contexto. claro, y Ajá. hablar sobre el tratado comercial que está por firmarse, etcétera, Ujú. etcétera. A lo Sí. mejor está en riesgo, quién sabe. Tenemos que verlo, de que está en riesgo como un tratado que se trata de ser un tratado que impulsa a nivel regional el desarrollo de tres países bajo las directrices de políticas no arancelarias, eh, pues sí, tiene impactos. Está puesto en entredicho si la política de Trump, el presidente de turno de los Estados Unidos, sigue siendo esta de seguir impulsando aranceles para imponer las condiciones de desarrollo. Sí, por lo tanto yo veo que el Tratado México, Canadá, Estados Unidos, el TEMEC, en este momento sí están en entredicho. De ahí que por lo tanto se adelante la discusión de por dónde lo tenemos que encaminar, ¿no? México ya dijo también, vamos sentándonos en la mesa porque si las cosas no las ponemos en blanco y negro en este momento, esperar a sentarnos en el periodo estipulado en el mismo tratado, pues va a ser muy tarde ya.
Entonces, desde ahorita se está viendo esto, ¿no? Habrá que verlo, sí está en entredicho. Claro. Maestro, yo le agradezco y yo aprovecho para pasarle un mensaje. Dinora Gutiérrez le manda saludos, maestro. Dinora Gutiérrez. Sí, Y bueno, yo agradecerles a ustedes que nos están mirando y pues los invitamos a que le den el me gusta y compartan esta entrevista con el maestro Segura Ramos. Gracias. te recete.